¿Te has preguntado alguna vez qué podría cambiar en tu vida si aumentaras tu autoestima? En un mundo donde la autoestima se tambalea entre el elogio efímero y la crítica implacable, las 11 claves estoicas para una autoestima indestructible emergen como faros en la tormenta emocional. Inspiradas en la filosofía antigua de los estoicos, estas poderosas herramientas prometen ser el antídoto contra la inseguridad y la duda. ¿Qué secretos milenarios pueden transformar nuestra percepción de nosotros mismos, brindándonos la fortaleza interior que anhelamos en tiempos de incertidumbre? Adéntrate en un viaje de autodescubrimiento y fortaleza emocional, donde cada clave revela un poder oculto para cultivar una autoimagen robusta y resiliente. Desde el arte de la aceptación hasta la sabiduría de controlar solo lo que podemos cambiar, estas enseñanzas no solo despiertan la curiosidad, sino que prometen iluminar un camino hacia una autoestima que no se desmorona ante las pruebas del día a día. Prepárate para desafiar tus límites mentales y explorar cómo la sabiduría ancestral puede ser la llave para liberar tu verdadero potencial emocional. 1. Sé auténtico. Es el arte de despojarte de las máscaras que a menudo usamos para encajar en roles predefinidos por la sociedad o por otros. Es un acto de valentía y autoaceptación que no solo fortalece tu carácter, sino que también te conecta profundamente contigo mismo y con los demás. Cuando te permites ser auténtico, estás abrazando tu singularidad y rechazando la presión de conformarte a lo que los demás esperan de ti. Esto implica reconocer y aceptar tus fortalezas y debilidades, sin juzgarte por ellas. Ser auténtico te libera del peso de las expectativas irracionales y te empodera para vivir una vida más genuina y satisfactoria. A medida que te mueves por el mundo siendo fiel a ti mismo, inspiras a otros a hacer lo mismo, creando así una red de conexiones auténticas y significativas. La autenticidad también implica estar dispuesto a mostrarte vulnerable frente a los demás. No se trata solo de mostrar tus éxitos, sino también tus luchas y tus momentos de duda. Esto no solo te humaniza ante los demás, sino que también fortalece tus relaciones al establecer una base de confianza y empatía mutua. Cuando te muestras auténtico, das permiso a los demás para que hagan lo mismo, creando un espacio donde todos pueden crecer y aprender juntos. Sin embargo, ser auténtico no es fácil. Requiere un profundo autoexamen y la voluntad de enfrentar las críticas y el rechazo. A menudo implica tomar decisiones difíciles que pueden no ser populares, pero que son coherentes con tus valores y creencias más profundos. El viaje hacia la autenticidad puede ser desafiante, pero los frutos que produce son invaluables, una sensación de integridad personal y una conexión más auténtica con el mundo que te rodea. Ser auténtico es un acto de valentía y autoaceptación que transforma no solo tu vida, sino también la de aquellos que te rodean. Al vivir desde un lugar de autenticidad, inspiras a otros a hacer lo mismo, creando así una cadena de cambio positivo en tu entorno. No temas ser tú mismo completamente, el mundo necesita tu autenticidad tanto como tú la necesitas para vivir una vida plena y significativa. 2. Acepta tus imperfecciones. Es un viaje emocional y psicológico hacia la autocomprensión y el amor propio genuino. En un mundo donde la perfección es idealizada y constantemente promocionada a través de medios sociales y culturales, reconciliarnos con nuestras imperfecciones puede parecer una tarea desalentadora. Sin embargo, es fundamental comprender que todos tenemos áreas de nuestras vidas donde nos sentimos menos seguros o incompletos. Estas imperfecciones no nos hacen menos valiosos ni menos dignos de amor y aceptación. Al contrario, aceptar nuestras imperfecciones nos permite cultivar una conexión más profunda con nosotros mismos y con los demás. El primer paso para aceptar nuestras imperfecciones es reconocerlas sin juzgarnos severamente. Todos tenemos aspectos de nuestra personalidad, apariencia o habilidades que podríamos desear cambiar o mejorar. Esto es completamente natural y humano.
La clave está en desarrollar una actitud compasiva hacia nosotros mismos, reconociendo que nuestras imperfecciones son parte integral de nuestra identidad y experiencia de vida. Al aceptar estas facetas menos pulidas de nosotros mismos, liberamos una carga emocional significativa y abrimos la puerta a una mayor autoaceptación y crecimiento personal. Además, aceptar nuestras imperfecciones fomenta una conexión más auténtica con los demás. Cuando somos honestos sobre nuestras vulnerabilidades y limitaciones, invitamos a otros a hacer lo mismo. Esta autenticidad fortalece nuestras relaciones, ya que construimos vínculos basados en la comprensión mutua y el respeto genuino. En lugar de esconder nuestras imperfecciones por temor al rechazo, las celebramos como parte de nuestra singularidad y humanidad compartida. Este proceso no es fácil y puede implicar confrontar creencias arraigadas sobre el valor personal y la aceptación social. Sin embargo, al dar este paso valiente hacia la aceptación, nos liberamos del peso de las expectativas irreales y nos permitimos vivir con mayor autenticidad y alegría. El camino hacia la aceptación de nuestras imperfecciones no es lineal ni está exento de desafíos. A menudo, nos encontramos luchando contra expectativas poco realistas que hemos internalizado, ya sea desde la infancia, la cultura o las normas sociales. Superar estas barreras requiere paciencia y comprensión hacia nosotros mismos. Es un proceso gradual de desaprender patrones de pensamiento negativos y reemplazarlos con una perspectiva más compasiva y realista. Además, aceptar nuestras imperfecciones no significa resignarnos a ellas, sino más bien abrazarlas como parte integral de nuestro ser mientras trabajamos en áreas donde deseamos crecer. Este enfoque nos permite avanzar hacia nuestros objetivos con una mentalidad de autenticidad y humildad. Al aceptar nuestras imperfecciones, podemos enfocar nuestra energía en desarrollar nuestras fortalezas y capacidades únicas, en lugar de desperdiciarla tratando de ocultar o cambiar aspectos de nosotros mismos que son naturales y humanos. En última instancia, aceptar nuestras imperfecciones es un acto de amor propio y resistencia contra las presiones externas de la perfección. Nos permite vivir de manera más genuina y libre, liberándonos del peso de las expectativas poco realistas y abrazando la belleza de nuestra diversidad y singularidad. Al hacerlo, inspiramos a otros a hacer lo mismo, creando un mundo donde la autenticidad y la compasión se valoran más que la imagen superficial de la perfección. 3. Encuentra tu propósito. En este viaje, es crucial permitirse la libertad de explorar diferentes intereses y experimentar nuevas cosas. A veces, descubrimos nuestro propósito a través de experiencias inesperadas o retos que nos obligan a crecer y adaptarnos. No hay una hoja de ruta única en un camino predestinado para encontrarlo, y es importante estar abierto a la posibilidad de que nuestro propósito pueda evolucionar con el tiempo y nuestras experiencias de vida. Además, encontrar tu propósito implica confrontar miedos y limitaciones internas que podrían estar bloqueando tu camino. Puede implicar desafiar creencias arraigadas sobre lo que es posible para ti y atreverte a seguir tus instintos más profundos, aunque el camino sea incierto y desafiante. Es un acto de valentía y autoconocimiento aprender a escuchar nuestra intuición y confiar en nuestra capacidad para crear una vida significativa. El propósito no siempre se revela de manera clara y directa, a menudo se revela en pequeños destellos de realización y satisfacción cuando estamos alineados con nuestras verdaderas pasiones y valores. Es fundamental cultivar una práctica de atención plena y autoaceptación para estar en sintonía con nuestras emociones y necesidades más profundas. Esto nos permite discernir entre las expectativas externas y nuestras auténticas aspiraciones, guiándonos hacia decisiones y compromisos que nos nutran y fortalezcan en lugar de agotarnos o alejarnos de nuestro verdadero camino. Además, el proceso de encontrar tu propósito puede estar lleno de momentos de confusión y dudas.
No siempre es un camino claro y directo, a veces, experimentamos periodos de búsqueda en los que nos sentimos perdidos o desorientados. Estos momentos son oportunidades para reflexionar y reevaluar nuestras prioridades, reconociendo que el crecimiento personal a menudo surge de la adversidad y la incomodidad. Es crucial también cultivar un sentido de comunidad y apoyo durante este viaje. Conectar con otros que comparten valores similares o que están en busca de su propio propósito puede proporcionar perspectivas valiosas y aliento mutuo. Compartir historias y experiencias puede ayudarnos a entender que no estamos solos en nuestras luchas y aspiraciones, fortaleciéndonos en nuestra determinación de seguir adelante hacia lo que realmente importa para nosotros. 4. Ten una mentalidad de crecimiento. Es fundamental para el desarrollo personal y profesional. Esta mentalidad se caracteriza por creer en la capacidad de aprendizaje y mejora continua a través del esfuerzo y la experiencia. En contraste con una mentalidad fija, que asume que las habilidades y talentos son fijos y limitados, la mentalidad de crecimiento promueve la idea de que las habilidades se pueden desarrollar con dedicación y práctica constante. Adoptar esta perspectiva no solo impulsa el crecimiento individual, sino que también fomenta la resiliencia frente a los desafíos y el cambio. Una de las claves para cultivar una mentalidad de crecimiento es abrazar los desafíos como oportunidades de aprendizaje. En lugar de ver los obstáculos como barreras insuperables, aquellos con mentalidad de crecimiento los interpretan como caminos hacia el desarrollo. Cada fracaso se convierte en una lección valiosa y cada éxito, en un punto de partida para alcanzar metas aún mayores. Esta actitud no solo fortalece la confianza en uno mismo, sino que también nutre la capacidad de adaptación frente a circunstancias adversas. Además, quienes tienen una mentalidad de crecimiento suelen ser más colaborativos y están abiertos a recibir retroalimentación constructiva, ya que entienden que el aprendizaje es un proceso continuo que se beneficia del intercambio de ideas y perspectivas. Otro aspecto crucial de la mentalidad de crecimiento es la voluntad de persistir frente a la adversidad. En lugar de desanimarse ante los desafíos, aquellos con esta mentalidad ven cada obstáculo como una oportunidad para fortalecer su determinación y habilidades. Esta perseverancia no solo impulsa el crecimiento personal, sino que también inspira a otros a seguir su ejemplo. Además, la mentalidad de crecimiento fomenta una actitud de gratitud y humildad, reconociendo que siempre hay espacio para mejorar y aprender de los demás. 5. Gratitud hacia ti mismo. Un aspecto fundamental del bienestar personal y emocional. A menudo nos centramos en expresar gratitud hacia los demás, olvidando la importancia de reconocer nuestras propias fortalezas, logros y el camino recorrido en nuestra vida. Cultivar la gratitud hacia uno mismo no se trata de ser arrogante o vanidoso, sino de desarrollar un profundo respeto y aprecio por quienes somos y por todo lo que hemos experimentado y superado. Para empezar, es crucial reconocer nuestras cualidades y logros. Cada uno de nosotros tiene habilidades únicas, talentos y capacidades que merecen ser valorados. A menudo tendemos a minimizar nuestros éxitos o a compararnos negativamente con los demás, pero detenernos a reflexionar sobre nuestras victorias, grandes y pequeñas, nos ayuda a fortalecer nuestra autoestima y a fomentar una actitud positiva hacia la vida. Esto no significa ignorar nuestras debilidades o áreas de mejora, sino equilibrar la autocrítica con un reconocimiento genuino de nuestras fortalezas. Además, practicar la gratitud hacia uno mismo implica ser amable y compasivo con nuestra propia persona. Todos cometemos errores y enfrentamos desafíos, pero cómo nos tratamos a nosotros mismos en esos momentos puede hacer una gran diferencia en nuestra salud mental y emocional. En lugar de caer en la autocrítica destructiva, podemos aprender a tratarnos con la misma comprensión y empatía que brindaríamos a un amigo cercano. Esto implica perdonarnos por nuestros errores, aprender de ellos y seguir adelante con una actitud de crecimiento y aceptación. 6.
Cultiva relaciones positivas. Las relaciones humanas son el tejido de nuestras vidas, influyendo no solo en nuestra felicidad diaria, sino también en nuestro éxito a largo plazo y nuestra salud mental. Primero y ante todo, es crucial cultivar relaciones auténticas y genuinas basadas en el respeto mutuo, la empatía y la comunicación abierta. Esto significa estar presente para los demás no solo en los buenos momentos, sino también en los desafiantes, mostrando comprensión y apoyo constante. Una de las claves para construir relaciones positivas radica en la habilidad de escuchar activamente. Esto implica no solo oír las palabras de los demás, sino también comprender sus emociones subyacentes y su perspectiva única. Cuando practicamos la escucha activa, mostramos a los demás que valoramos sus pensamientos y sentimientos, fortaleciendo así el vínculo entre nosotros. Además, ser empáticos nos permite conectarnos a un nivel más profundo, fomentando la confianza y creando un ambiente donde todos se sientan comprendidos y aceptados. Otro aspecto esencial para cultivar relaciones positivas es la capacidad de perdonar y dejar ir. Todos cometemos errores y enfrentamos conflictos en nuestras interacciones humanas. Aprender a perdonar no solo libera a los demás del peso del error, sino que también libera nuestra propia carga emocional, permitiéndonos crecer y fortalecer nuestras relaciones. Además, es importante establecer límites saludables dentro de nuestras relaciones para mantener un equilibrio positivo y constructivo. Esto implica comunicar claramente nuestras necesidades y expectativas, respetando también las de los demás. Además, las relaciones positivas son fundamentales para nuestra salud física. Estudios han demostrado que las personas con redes sociales sólidas tienden a tener sistemas inmunológicos más fuertes y a recuperarse más rápidamente de enfermedades. Esto subraya la importancia de no solo mantener relaciones superficiales, sino de invertir en conexiones significativas que nos aporten un verdadero sentido de bienestar integral. Por otro lado, las relaciones positivas también actúan como un amortiguador contra el estrés y las adversidades de la vida. Cuando tenemos personas en quienes confiar y apoyarnos, nos sentimos más capaces de enfrentar los desafíos y superar las dificultades. Esta red de apoyo no solo nos ofrece consuelo emocional, sino que también puede proporcionarnos perspectivas diferentes y soluciones innovadoras a problemas que podríamos enfrentar. 7. Vive en el presente. Un recordatorio poderoso de cómo podemos encontrar plenitud y paz en nuestras vidas diarias. En un mundo que a menudo nos impulsa hacia el futuro o nos arrastra hacia el pasado, concentrarnos en el momento presente puede parecer un desafío, pero también es una habilidad transformadora. Cuando nos centramos en el ahora, cultivamos una conexión más profunda con nosotros mismos y con nuestro entorno inmediato. Vivir en el presente implica aprender a apreciar las pequeñas alegrías y los momentos simples de la vida. Nos ayuda a reconocer la belleza en las cosas cotidianas que a menudo pasan desapercibidas, el aroma de una taza de café por la mañana, el cálido abrazo de un ser querido, o la calma que se siente al contemplar un atardecer. Al estar presentes, podemos experimentar nuestras emociones de manera más auténtica y responder a los desafíos con mayor claridad mental. En lugar de preocuparnos por el futuro o lamentarnos por el pasado, aprendemos a aceptar lo que es y a fluir con la corriente de la vida. Además, vivir en el presente nos libera de la carga del estrés innecesario. Muchas veces, la ansiedad y la preocupación provienen de proyectarnos demasiado en lo que aún no ha sucedido o de aferrarnos a lo que ya ha pasado. Cuando nos enfocamos en el presente, nos permitimos liberar esa tensión mental y emocional. Esto no significa ignorar la planificación o el aprendizaje del pasado, sino más bien integrar esas experiencias de una manera que enriquezca nuestro presente sin dominarlo. Por otro lado, vivir en el presente fomenta relaciones más significativas. Cuando estamos plenamente presentes con los demás, les mostramos nuestro verdadero yo y creamos conexiones más auténticas.
Escuchar activamente, entender y responder con empatía son habilidades que se fortalecen cuando nos centramos en el aquí y ahora. Esto no solo mejora nuestras interacciones personales, sino que también enriquece nuestra vida profesional al mejorar nuestra capacidad para colaborar y resolver problemas de manera efectiva. 8. Mantén la perspectiva. En un mundo lleno de desafíos, cambios rápidos y situaciones imprevistas, la capacidad de mantener una visión equilibrada y amplia puede marcar la diferencia entre el éxito y la desilusión. La perspectiva no solo se refiere a la forma en que vemos las cosas, sino también a cómo interpretamos los eventos y situaciones que enfrentamos diariamente. En primer lugar, mantener la perspectiva implica reconocer que las circunstancias adversas son temporales. Cuando nos enfrentamos a dificultades, es fácil perder de vista el panorama general y concentrarnos únicamente en el problema inmediato. Sin embargo, recordar que todo pasa y que cada situación tiene un ciclo puede ayudarnos a mantener la calma y la claridad mental necesaria para tomar decisiones informadas. Por ejemplo, en medio de una crisis financiera personal, puede parecer que la situación nunca mejorará. En esos momentos, es fundamental recordar que las dificultades financieras suelen ser temporales y que con paciencia y esfuerzo se puede encontrar una solución. En segundo lugar, mantener la perspectiva implica cultivar una mentalidad de aprendizaje y crecimiento. Esto significa estar abierto a nuevas experiencias, aprender de los fracasos y mantenerse flexible ante los cambios. Las personas que mantienen una perspectiva amplia tienden a adaptarse mejor a los desafíos y a encontrar soluciones innovadoras a los problemas que enfrentan. Por ejemplo, en el ámbito profesional, quienes ven los contratiempos como oportunidades de aprendizaje suelen avanzar más rápido en sus carreras porque no se desaniman fácilmente ante las dificultades. En ocasiones, podemos obsesionarnos con un problema específico hasta el punto de perder de vista otros aspectos importantes de nuestra vida. Mantener la perspectiva nos ayuda a evitar este tipo de trampas mentales al recordarnos que hay más en juego y que nuestras vidas están compuestas por múltiples dimensiones, relaciones personales, salud, crecimiento profesional, entre otros. Además, mantener la perspectiva nos permite apreciar y valorar el progreso a largo plazo. A menudo, estamos tan inmersos en las demandas diarias y las expectativas inmediatas que perdemos de vista el panorama general y las metas a largo plazo que nos propusimos. Al mantener una visión amplia, podemos evaluar nuestro progreso de manera más realista y celebrar los logros alcanzados, incluso si no son tan grandes como esperábamos inicialmente. Esta capacidad para mantener una visión equilibrada nos ayuda a mantenernos motivados y enfocados en nuestras metas más importantes. Por ejemplo, en el contexto de la educación, un estudiante que mantiene la perspectiva entenderá que algunas calificaciones menos favorables en ciertas asignaturas no definen su potencial general ni su éxito futuro. En cambio, se esforzará por aprender de cada experiencia académica, identificar áreas de mejora y aprovechar las oportunidades para crecer tanto personal como académicamente. En conclusión, cultivar la habilidad de mantener la perspectiva es fundamental para una vida equilibrada y satisfactoria. Nos ayuda a enfrentar desafíos con resiliencia, aprender de nuestras experiencias y mantenernos enfocados en nuestras metas a largo plazo. Al adoptar una visión más amplia y flexible, podemos navegar por las complejidades de la vida con mayor confianza y determinación, asegurando así un crecimiento personal continuo y significativo. 9. Practica la autodisciplina. Una cualidad fundamental que puede transformar tu vida en múltiples aspectos. Consiste en la capacidad de controlar tus impulsos, emociones y comportamientos para poder alcanzar metas a largo plazo. Practicar la autodisciplina implica tomar decisiones conscientes y mantener el enfoque en tus objetivos a pesar de las distracciones y tentaciones que puedan surgir en el camino.
Es un proceso continuo de autocontrol y autorregulación que requiere dedicación y esfuerzo constante. Una de las áreas donde la autodisciplina es especialmente poderosa es en la consecución de metas personales y profesionales. Cuando te comprometes a seguir una rutina de trabajo, estudio o desarrollo personal de manera consistente, estás fortaleciendo tu capacidad de autodisciplina. Esto no solo te ayuda a alcanzar tus objetivos más rápido, sino que también construye confianza en ti mismo y en tu capacidad para superar obstáculos. Por ejemplo, establecer horarios de estudio regulares o mantener una rutina de ejercicio diario son formas tangibles de practicar la autodisciplina que pueden tener un impacto significativo en tu rendimiento y bienestar general. Además, la autodisciplina juega un papel crucial en la gestión del tiempo y la productividad. Cuando tienes la disciplina para priorizar tareas importantes sobre las distracciones menores, maximizas tu eficiencia y calidad en el trabajo. Esto te permite avanzar hacia tus metas con paso firme, sin desperdiciar energía en actividades que no contribuyen a tu progreso. La capacidad de decir no a las distracciones instantáneas en favor de recompensas a largo plazo es esencial para mantener un equilibrio saludable entre trabajo, vida personal y metas ambiciosas. Además, la autodisciplina fomenta hábitos saludables y beneficiosos para tu bienestar físico y mental. Por ejemplo, mantener una dieta equilibrada, hacer ejercicio regularmente, dormir lo suficiente y evitar hábitos perjudiciales como fumar o el consumo excesivo de alcohol son todas manifestaciones de autodisciplina que contribuyen a una vida más saludable y satisfactoria a largo plazo. Estos hábitos no solo mejoran tu calidad de vida física, sino que también tienen un impacto positivo en tu estado de ánimo, nivel de energía y capacidad para enfrentar desafíos diarios. Asimismo, la autodisciplina promueve relaciones interpersonales más fuertes y satisfactorias. Cuando eres capaz de controlar tus emociones y actuar de manera reflexiva en lugar de impulsiva, construyes confianza y respeto en tus relaciones con los demás. La capacidad de cumplir con compromisos y responsabilidades también te hace una persona más confiable y valorada en el ámbito personal y profesional. En conclusión, practicar la autodisciplina es un proceso transformador que no solo mejora tu capacidad para alcanzar metas y gestionar tu tiempo de manera efectiva, sino que también fortalece tu carácter, mejora tu salud y bienestar general, y promueve relaciones más satisfactorias y significativas. Es una habilidad que se puede desarrollar a través de la práctica consciente y el compromiso con tus objetivos personales y profesionales, proporcionándote las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos de la vida con determinación y éxito continuo. 10. Acepta lo que no puedes cambiar. Es un acto de sabiduría y madurez que implica reconocer los límites de tu control sobre las circunstancias y las personas que te rodean. En la vida, nos enfrentamos constantemente a situaciones que escapan a nuestro poder de influencia directa, desde cambios en el clima hasta decisiones tomadas por otros individuos que impactan nuestras vidas. En estos momentos, la aceptación se convierte en una herramienta invaluable para preservar nuestra paz mental y emocional. Una clave fundamental para practicar la aceptación es entender la diferencia entre lo que puedes cambiar y lo que no. Aquello sobre lo que no tienes control directo, como el pasado o las acciones de terceros, cae en la categoría de lo inmutable. Es crucial aprender a dejar ir la frustración y la resistencia que podrían surgir al enfrentar estas realidades. En lugar de luchar contra lo inevitable, concentrar tus energías en aspectos que si puedes modificar te permite aprovechar al máximo tus recursos y capacidades. Esto no implica resignación pasiva, sino más bien una adaptación activa y consciente a las circunstancias. Además, aceptar lo que no puedes cambiar fomenta un sentido de tranquilidad interior y fortaleza emocional. Cuando te liberas de la lucha constante contra fuerzas externas, te abres a nuevas perspectivas y oportunidades que de otro modo podrían pasar desapercibidas.
Este proceso de aceptación no solo beneficia tu bienestar personal, sino que también fortalece tus relaciones interpersonales al fomentar la empatía y la comprensión hacia los demás. Reconocer tus propias limitaciones y las de los demás promueve un ambiente de respeto mutuo y colaboración, creando la base para relaciones más sólidas y significativas. Aceptar lo que no puedes cambiar es un acto de empoderamiento personal que conlleva reconocer la naturaleza fluida y a veces impredecible de la vida. Te permite cultivar una actitud de adaptación positiva frente a los desafíos, promoviendo tu bienestar emocional y tu crecimiento personal. Al integrar la aceptación en tu vida diaria, no solo te vuelves más resiliente ante las adversidades, sino que también te abres a nuevas posibilidades y conexiones significativas con el mundo que te rodea. 11. Aprende a decir no. Una habilidad fundamental para el bienestar personal y las relaciones saludables. Muchas veces, nos encontramos en situaciones en las que sentimos la presión de complacer a los demás, ya sea por miedo a ser rechazados o por querer ser vistos como amables y serviciales. Sin embargo, ceder constantemente a las demandas externas puede llevar a un agotamiento emocional y físico, así como a una falta de autenticidad en nuestras interacciones. Decir no de manera efectiva no significa ser egoísta o insensible, sino establecer límites claros y respetar nuestras propias necesidades y capacidades. Esto implica conocer nuestros límites y prioridades, y tener la confianza para comunicarlos de manera asertiva y empática. Al aprender a decir no, también estamos aprendiendo a valorar nuestro tiempo y energía, reconociendo que no podemos satisfacer todas las expectativas externas sin comprometer nuestra propia salud mental y emocional. Una estrategia efectiva para aprender a decir no es reflexionar sobre nuestras prioridades y objetivos personales. Esto nos permite evaluar qué compromisos o solicitudes se alinean verdaderamente con nuestras metas y valores, y cuáles podrían desviarnos o sobrecargarnos innecesariamente. Además, es importante recordar que decir no de manera constructiva implica ofrecer alternativas o explicar nuestra decisión de manera clara y respetuosa. Esto no solo fortalece nuestra integridad personal, sino que también fomenta relaciones más auténticas y equilibradas basadas en el respeto mutuo. En resumen, aprender a decir no es un acto de autocuidado y autoafirmación que contribuye significativamente a nuestro bienestar emocional y relacional. Al establecer límites saludables y comunicar nuestras necesidades de manera efectiva, cultivamos relaciones más auténticas y satisfactorias, tanto con nosotros mismos como con los demás. Al embarcarnos en este viaje hacia una autoestima indestructible guiados por las poderosas enseñanzas estoicas, recordemos siempre que el crecimiento personal es un compromiso continuo. Cada una de estas claves nos invita a ser arquitectos de nuestra propia fortaleza emocional, enfrentando desafíos con una perspectiva renovada y una confianza que no se desvanece. Te invito a seguir explorando estos principios en tu día a día, integrándolos con sabiduría y determinación. Suscríbete a mi canal para más contenido transformador como este, y no olvides darle like a este video y compartirlo con aquellos que también buscan cultivar una autoestima indestructible. Juntos, podemos construir una comunidad de fortaleza mental y emocional. Gracias por tu apoyo, soy Estoicismo JM y nos vemos en el próximo video.